Viernes 20 de mayo de 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos la información más importante en nuestra mesa de trabajo y por eso damos la bienvenida como todas las mañanas a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Byron. Andrea, el Consejo de Participación Ciudadana está nuevamente estancado en sus decisiones. ¿Cómo estás, Vero, Byron, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, así es, nuevamente hay lío dentro del Consejo de Participación Ciudadana, esta vez por elegir al titular del Consejo de la Judicatura. Aquí le tenemos todos los detalles y la explicación de qué es lo que ocurre ahí. Correcto, estaremos pendientes entonces del desarrollo de este tema. Lautaro, hoy miraremos cómo se encuentra el caso de Naomi Arsentales. Existen nuevos datos en la investigación acerca de este feminicidio. Así es, Vero, buenos días. Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Ustedes se acordarán de Naomi Arsentales, la modelo en Manta, que fue encontrada sin vida, que se pensó en una primera instancia que fue un suicidio. Sin embargo, la familia dijo que habría estado involucrado su expareja, que por cierto era un fiscal de Manabí, en la muerte de esta joven. Le vamos a contar los nuevos detalles de este caso, pero también información de última hora. Hubo una explosión hace algunas horas en Durán. Tenemos más detalles de lo que pasó en ese cantón. Correcto, Lautaro, estaremos pendientes entonces también acerca del desarrollo de estos temas importantes. Byron, coméntanos por favor. Muy buenos días. Primero, ¿quiénes tendremos de entrevistados? Hola Verónica, ¿cómo estás? Andrea, Lautaro, televidentes. Esta mañana estará con nosotros la directora del IFSI, Instituto de Fomento a la Creación e Innovación, que está escrito el Ministerio de Cultura, sobre unos fondos concursables para actores, realizadores, poetas, artistas y quienes están en las manifestaciones culturales, porque dicen que sí hay dinero para fomentar la cultura y el arte. Muy bien, entonces también hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada, amigos televidentes. Dos coches bombas alteran al centro de Esmeraldas. Hay 6 detenidos, armas de fuego y evidencias del delito. 8 detenidos sospechosos del delito de trata de personas fueron acusadas de reclutar y formar grupos paramilitares y subversivos por parte de la policía. En deportes, Richard Carapaz sigue en segundo lugar de la etapa 12 del Giro de Italia y se convierte en el gran favorito para repetir el título. Vamos con el desarrollo de las noticias, amigos televidentes. El caso Naomi Arsentales sigue sin resolverse. Así lo denuncia la madre de la modelo asesinada, Sara Sabando, al precisamente denunciar que Juan Carlos Izquierdo, uno de los sospechosos, ha vuelto a su función de fiscal. Esto realmente nos llama la atención. Según la familia Arsentales Sabando, es sorprendente que el Consejo de la Judicatura le haya levantado la suspensión luego de 90 días. Esta semana el fiscal Juan Carlos Izquierdo ha regresado a sus funciones como fiscal de investigaciones en Manta, provincia de Manabí. El funcionario era pareja de la modelo Naomi Arsentales, asesinada en su departamento en el Hotel Poseidón en diciembre del año anterior. Los familiares de Naomi acusan al fiscal de ser el autor de la muerte y lo han denunciado, además de tener un historial de maltrato a su hija. El pasado 18 de diciembre salió a la luz un video donde Izquierdo golpea a Naomi en la entrada del edificio donde vivían. Al siguiente día, al viralizarse la grabación, el Consejo de la Judicatura lo suspendió por 90 días mientras se realizaba una investigación disciplinaria. Una vez finalizado ese proceso, ha vuelto a sus funciones, algo que según la madre Sara Sabando es incomprensible. Creemos que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deben destituir a Izquierdo. Tenemos suficientes pruebas de agresiones físicas, técnicas y científicamente comprobada, ya periciada, la identidad humana y morfológica que ya la tiene Fiscalía, y no entiendo por qué no lo han destituido. Byron Galarza, Noticias 7. Naomi Arsentales era una joven de 23 años, era pareja de este fiscal Juan Carlos Izquierdo. Según lo que denuncia la familia, ella sufrió abuso, diferentes agresiones de parte de su pareja durante gran parte del tiempo. Incluso hay otro delito que es aparte sobre violación, pero volviendo al caso en particular, ella, era víctima de este tipo de abusos, tanto psicológico como físico, según denuncia la familia.
Naomi fue encontrada un viernes 14 de diciembre de 2021 en ese departamento allá en Manta. Y la primera instancia, lo que se dijo, una vez más reiteramos, era por un suicidio. Incluso se hizo una autopsia y el resultado de dicho procedimiento era que ella se había quitado la vida, presuntamente se había ahorcado. Sin embargo, la familia quedó con ciertas sospechas y dijo, no, algo extraño pasa. Pidieron una segunda autopsia y también dieron como hipótesis que habría sido incluso acuchillada. Varias heridas tenía en su cuerpo. ¿Y quién era el principal sospechoso o responsable de este caso? Juan Carlos Izquierdo, quien trabajaba como fiscal allá en Manabí. Empezó la diligencia, lo que era, según el parte policial de suicidio, se cambió completamente y el procedimiento se fue al femicidio. Dentro de todo esto, Juan Carlos Izquierdo, ustedes recordarán que fue incluso detenido temporalmente por la policía en Manabí. No tenía una boleta de captura, luego sí, luego se la quitaron. Fue todo un embrollo. Finalmente, lo que hizo el Consejo de la Judicatura es suspenderlo en sus funciones y eso dura 90 días. Una vez que feneció el plazo, recordemos que en febrero le ponen esta suspensión, ahora ya en mayo termina y él puede volver a tener sus funciones como fiscal en Manabí. Incluso ya estuvo al frente de un caso de un asesinato. Esto fue en una parroquia cercana a Manta. Él ya está trabajando laboralmente y la familia lo que está diciendo, y el propio abogado de los familiares, Luigi García, que nos comentaba tanto para El Telégrafo como para Ecuador TV, es que si bien la ley le permite a él volver a estar trabajando como fiscal, eso no hace que el proceso quede suspendido. Todavía están las investigaciones, la indagación previa por femicidio continúa, aunque Byron nos ha dicho, el abogado, de que esto podría entorpecer todo el proceso. Sí, bueno, ayer hablaba por teléfono con la madre cuando estaba armando el reportaje y me decía que la indignación de la familia y del abogado es porque la judicatura, sabiendo que él sigue siendo un sospechoso, debió haber revisado esa sanción y haberla, digamos, extendido. Según la normativa del Consejo de la Judicatura y la Ley Orgánica de la Función Judicial, a la cual se amparan también los fiscales, hay 90 días que pueden ser separados por investigación, eso sí, evidentemente con sueldo, porque hay alguna investigación de por medio, porque no pueden ser juez y parte. Es decir, al ser el señor Izquierdo un fiscal, no puede estar siendo investigado por un colega fiscal de la misma provincia. En este caso, en un momento, la familia y el abogado García habían pedido que si es que efectivamente Izquierdo no va a ser separado temporalmente, la Fiscalía sea trasladada a otra provincia mientras se realizan las investigaciones. De hecho, deben recordar, la familia de la modelo Naomi Arsentales, su madre y sus hermanos, vinieron acá a Quito, se reunieron con la fiscal, también estuvo el abogado García y le pidieron a la fiscal que se traslade el caso a Guayaquil y luego a Quito. Sin embargo, nunca se pudo concretar aquello. Ahora el fiscal Izquierdo continúa en funciones, ha retomado su actividad como investigador en la unidad judicial de Manta, en la unidad fiscal de Manta, y evidentemente la madre incluso tiene temor, me lo comentaba ayer, me decía, tenemos temor que este señor Izquierdo, usando su influencia como parte de la fiscalía, pueda hacernos algo, a mis hijas o a mí, y evidentemente pues el susto es mayor, digamos, más allá de que dicen tener todas las pruebas para determinar que el señor Izquierdo sí tendría alguna relación en el asesinato de Naomi Arsentales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido también ya en las últimas horas? Es que se ha puesto una denuncia en el Consejo de la Judicatura para pedir la destitución, digamos, integral de este fiscal para que, como han dicho los compañeros, no se interrumpan las investigaciones que se están generando en torno a este caso. Pero también hay que contarles a ustedes, amigos, que no solo este caso se sigue por Naomi Arsentales. Recordemos que aproximadamente 2 meses antes de que ella muriera, se abrió una investigación por presunto abuso sexual en donde pues parecería ser que ella fue víctima de un abuso sexual. Esto también está ya en investigación y aún pues no conocemos detalles mucho más a fondo de este caso. De hecho, para complementar lo que nos cuenta Andrea, ya se llamó a juicio a uno de los, eran 3 personas que eran sospechosos que habían sido como involucrados. Finalmente hay uno solamente que ya está todo el juicio por violación, que es el delito específico, que no es el señor Juan Carlos Izquierdo, es un caso totalmente aparte, eso muy bien explicado. Claro, simultáneamente, ¿no? Pero es lo que está sucediendo. Ahora, me contaba también, para dar más detalles de este caso, me contaba el abogado García de que ellos están esperando un par de pericias para tener los resultados y con eso ya quisieran que la justicia formule cargos contra Izquierdo y poder
solicitar la prisión preventiva porque consideran que hay ciertas contradicciones en el proceso y otros indicios que les da a entrever que la prisión preventiva cabe directamente en este caso. Correcto. Habrá que ver. Habrá que ver, efectivamente, pero como vemos en las imágenes, realmente la agresión que sufre la Oy Oxisa es evidente, ¿no? Es decir, no releva pruebas ni comentarios. Exacto, es una situación que está ahí a la luz pública y esperemos entonces que las autoridades puedan realmente hacer su trabajo de una manera eficiente y puedan dar exactamente con esta situación y también hacer cumplir la ley y sancionar al responsable. Sí, porque había chats de WhatsApp, había fotografías que Naomi le mandaba a la hermana, a la mamá. Que sea transparente en todo caso esta investigación. O sea, la familia duda y el abogado García dudan de que haya independencia en el fiscal que juzga la causa porque es compañero del señor Izquierdo en la misma unidad judicial. Entonces, como que uno de nosotros estuviese investigando a uno de nosotros mismos, compañeros de la mesa. Es decir, digamos, dice un refrán, la mujer del César tiene que ser honesta, pero parecer honesta. Aquí funciona el mismo principio, es decir, no se ve bien, ¿sí? Más allá de que pueda ser legal, no suena legítimo que un fiscal esté investigando por un delito tan grave a un colega fiscal de su misma unidad. Entonces, eso es lo que la familia realmente le preocupa, el grado de independencia, y por qué no decirlo también, le indigna que la Fiscalía no se dé cuenta de eso, que es un tema quizás hasta de sentido común. Sí, muy Así es, efectivamente. Vamos a cambiar de tema. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dio detalles de los coches bomba incendiados en Esmeraldas la madrugada de este jueves 19 de mayo. Tras un operativo se detuvo a 5 hombres involucrados en el hecho, además de evidencias. Veamos. Señores, aquí ahorita en la explosión de 2 coches bomba, también disparos, atemorizaron a los habitantes del cantón Esmeraldas en la provincia con el mismo nombre la madrugada de este jueves 19 de mayo. La Policía Nacional informó sobre los operativos que se realizaron para dar con los responsables del hecho. Inmediatamente las unidades policiales que están comprometidas en las operaciones del decreto del estado de excepción, sobre todo en la ciudad de Esmeraldas, tuvieron una reacción inmediata. Según el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, el incidente ocurrió luego de que delincuentes retuvieron por unas horas a 2 sujetos dueños de los vehículos que incendiaron. Estos ciudadanos, al parecer, habían sido retenidos por algún grupo delincuencial en sus vehículos. Posteriormente hubo la detonación con explosivos de estos vehículos. En el caso de un vehículo logró estallar tanto el tanque de gas como la carga explosiva, en el otro únicamente la carga explosiva. Tras el operativo, en donde se allanaron varios inmuebles, se detuvo a 5 sujetos y también se decomisaron armas y otros. Un vehículo tipo taxi incinerado reportado como robado, un vehículo tipo automóvil color blanco incinerado, un vehículo tipo camioneta reportado como robado, un vehículo tipo Jeep reportado como robado, 2 motocicletas con alteración alfanumérica, 3 pistolas calibre 9 milímetros con sus alimentadoras, 29 fundas de marihuana y, lo preocupante, 3 artefactos explosivos. La disposición del general para los miembros de su institución es ahora mantenerse en alerta máxima y usar los equipos de protección. Andrea Orbe, Noticias 7. Como lo habíamos escuchado, el comandante de la Policía Nacional había dicho y explicado cómo es que se llevaron a cabo los operativos del día de ayer en Esmeraldas. Él había contado que estos 2 coches bomba que explotaron en la madrugada, aproximadamente a las 2:30, pues habían sido de 2 personas que estaban retenidas por estos antisociales. Cuando llega la policía, pues detienen a 5 personas y entre ellas también se dan cuenta de que estos 2 sujetos habían sido retenidos horas antes por los delincuentes. Afortunadamente no hubo fallecidos en este incidente, pero nosotros también tenemos información de última hora relacionada también a la seguridad, y es que hace pocas horas se reportó también que hubo explosiones en Daule de Lautaro. Sí, quiero rectificar. Por leerlo rápidamente, dije Durán, no, es en el cantón Daule, que está justo al lado de Guayaquil, y explosiones en un cerro colindante, más o menos, con la penitenciaría del Litoral, donde se encontraron a 3 cuerpos incinerados, calcinados, junto a otro tipo de artefactos como drones y como explosivos, que hay una teoría y es que estas personas estaban manejando estos artefactos explosivos
se les reventó y evidentemente pues fallecieron, aunque también se busca y se trata de investigar si es que no habrían sido asesinados y llevados a ese sitio. Esto es un cerro cerca de Guayaquil, es en una cantera específicamente, donde aparte de encontrar estos explosivos, como les he dicho, también había un vehículo que sería de estos 3 integrantes, que se desconoce qué hacían ahí, pero como dato que es muy importante conocerlo, es al frente de la penitenciaría del Litoral. Ahora mismo se están ya detonando explosivos que se encontraron en las canteras. Ya hay ahí un operativo para detonar, no sé cuántos, aún no se detalla la cifra exacta de cuántos explosivos estaban en esta cantera. Lo podemos ver ahí en imágenes. Tenemos ya estas imágenes en donde se ve ya a miembros de la Policía Nacional que ingresan a esta cantera. Como decimos, hace pocos minutos se dieron ya las detonaciones de estos explosivos, y hay que tenerlo claro, esto está muy cerca de la penitenciaría del Litoral, Byron. Sí, para quienes no se ubican en Guayaquil o frente a Daule, la separación entre Daule y Guayaquil es el río Daule, que es una especie de curva. Quienes viven allá pues deben saber que es atravesando el puente de la Aurora, que une el lado de Pascuales o la vía Pascuales. Uno cruza por el puente de la Aurora y llega a esa parte de Daule, que es La Rioja, la urbanización La Joya, que es muy conocida, y de ahí uno llega a San Borondón, a la península, a la puntilla, digamos. Allí hay un cerro, un pequeño, una elevación donde hay unas canteras clandestinas, donde antes se sacaba material para construcción. Pues bien, ahí aparentemente habría un lugar no legal, evidentemente, donde se almacenaba explosivos. Y de lo que podemos leer a esta hora, por también información de otros medios de comunicación de Guayaquil, sobre todo la prensa escrita, habrían 3 cadáveres, uno de ellos incluso desmembrado por la fuerza de la explosión. Habrían sido 3 explosiones a eso de las 3 de la madrugada, que alertó a los moradores del sector y se comunicaron con el ECO 911, la policía y los bomberos. Y durante las horas de la madrugada hasta este momento, la policía, a través del grupo de intervención y rescate y la unidad antiexplosivos, están intentando acercarse para saber si efectivamente hay más bombas o artefactos explosivos. Pues bien, efectivamente, si uno sube a ese cerro, de vista uno puede ver la penitenciaría litoral. Está quizás a unos 800 metros cruzando la ría, y es lo que decían algunos policías que estaban allí en el primer momento, que presumen que podría tener algún tipo de relaciones. Todavía eso no está confirmado, pero es una de las hipótesis, que desde allí saldrían unos drones que muchas veces moradores de ese sector veían que sobrevolaban drones, ¿no?, desde ese lado de la cantera hacia el lado de la penitenciaria. La presunción es que podría ser un centro, algo así como de logística, para enviar armas de explosivos. Claro, ustedes saben, hay drones que pueden tener capacidad para transportar ese tipo de objetos y pueden volar hasta 150 metros y con una extensión de hasta casi 800 metros en línea recta. Entonces, es una de las presunciones que tiene la policía, aunque todavía no hay nada oficial. Justamente eso de los drones era algo importante que te diría también agregar, porque llama mucho la atención que encuentren estos dispositivos aéreos que, como bien lo dices, Byron, en ciertos países, por ejemplo, son militares. Los drones pueden ya disparar y atacar, y se les está usando en los diferentes conflictos bélicos por el mundo. Pero acá en el Ecuador los drones son tanto para el tema de vigilancia, que con eso pueden ver panorámicamente toda la penitenciaría, pueden incluso con un enfrentamiento estar chequeando lo que sucede, y también sirven como mecanismo para el transporte de diferentes objetos. Ahora, según lo que hemos revisado, el SNAI no ha confirmado ni ha informado e indicado que existan algún incidente en la penitenciaría. Está todo tranquilo, eso que contaron las personas. No se han registrado más incidentes cercanos también en el perímetro, solamente estas explosiones que fueron alertadas en hora de la madrugada. Tampoco tiene relación alguna por el momento con lo que pasó en Esmeraldas, como vimos hace poco. Son casos diferentes, sin embargo, sí es dentro de un todo, y es que en la provincia de Guayas hay un estado de excepción. En Daule específicamente no hay toque de queda, pero sí hay estado de excepción por este tema de la inseguridad, que esta vez nos demuestra que entonces las bandas criminales tienen cercanía y están rondando la penitenciaría, y eso mismo incluso se han quejado y han denunciado los moradores, porque hay condominios que viven cerca que no solamente ven a los drones, han escuchado balaceras y también personas sospechosas que rondan por esos lugares. Precisamente el día de ayer fueron los ciudadanos quienes anunciaron sobre una explosión cerca de una vivienda ahí mismo en Daule. Se registró en la madrugada
Honda, una tricimoto, fue pues incendiada el día de ayer justo en ese mismo sitio, en Daule. Evidentemente los ciudadanos están atemorizados, Vero. Justamente, Andreita, amigos de televidentes, varias explosiones se registraron la madrugada de este viernes. Y además sobresaltaron a los vecinos, ¿no? Sí. Hubo una reacción inmediata, los vecinos de las urbanizaciones que están en La Aurora, en el cantón Daule. Y obviamente estos vecinos seguramente deben pues esperar que las autoridades den precisamente con cuáles son las consideraciones y cuáles son las razones por las cuales se han dado precisamente estas detonaciones. Entonces estaremos nosotros realizando el seguimiento de este caso precisamente para poder dar con el resultado del mismo. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, y les contamos que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no trató el retiro de la terna para elegir precisamente al presidente del Consejo de la Judicatura. Se espera entonces un pronunciamiento de la Corte Constitucional tras la acción de protección que presentó el vocal Álvaro Román. Veamos. Durante un conversatorio, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, afirmó que ahora el problema jurídico para la selección del titular de la Judicatura la debe tratar la Corte Constitucional. Quien debe definir este escenario y tiene la gran oportunidad, y exhorto respetuosamente, es la Corte Constitucional. Porque en este momento el doctor Álvaro Román ha presentado una acción extraordinaria de protección. Y como ellos son los que finalmente, la Corte Constitucional, los que han emitido un dictamen interpretativo, en el marco de revisar una acción extraordinaria de protección, podrían darnos luces de cómo se tiene que resolver. Esto después de que el vocal Álvaro Román presentara una acción de protección en la Corte Constitucional para que se le adjudique la presidencia de la Judicatura. ¿Qué quiere decir? Que ahí no podemos tocar la suplencia del doctor Román. Y si él tiene que titularizarse, no podemos impedir que se titularice. La pugna por este tema en el interior del Consejo de Participación se agrava, pues el consejero David Rosero acusa a Ulloa de haber escondido dicha terna. Y lo que aquí ha pasado es que el señor Ulloa ha escondido la terna para la Judicatura, porque nosotros, oficialmente, los 6 consejeros me refiero, no hemos conocido de esta terna. Esta situación preocupa a asambleístas que no descartan en convocar a los representantes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de Participación. Y se ha definido que vamos a llamar a comparecer tanto al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que nos explique quiénes son los que le están metiendo la mano al Consejo de Participación Ciudadana, porque ha dicho que hay intereses detrás de esto, y obviamente vamos también a llamar a comparecer al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y para cuándo podría ser el llamado al presidente de la Corte Nacional de Justicia? Eso va a ser inmediatamente. La otra semana, claro, eso también depende de que la presidenta lo ponga en el orden del día. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bueno, vamos a hacer una cronología de lo que ha ocurrido aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, específicamente con el titular o la designación del Consejo de la Judicatura. Todo inicia en febrero, cuando María del Carmen Maldonado renuncia al Consejo de la Judicatura. Lo ponen a Fausto Morillo como encargado, como titular encargado del Consejo de la Judicatura. A la par, la Corte Nacional de Justicia envía una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que ya pongan a un titular permanente en el Consejo de la Judicatura. Lo envía unos 20 días después de que María del Carmen Maldonado haya renunciado, y después de 80 días con esa terna casi que guardada dentro del Consejo de Participación Ciudadana, aún no se elige el titular. Lo que ha dicho el presidente del Consejo de Participación es que primero hay que aprobar un reglamento para poder elegir a esta terna y para que se sepan los requisitos de quienes integrarán la terna. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia dice que ya es momento de posicionar al titular permanente. Pero a la par había también una acción de protección que puso Álvaro Román. Él es vocal del Consejo de la Judicatura y recordemos, esto viene desde el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Álvaro Román dice que a él le pertenece ahora la titularidad del Consejo de la Judicatura y está diciendo a la Corte Constitucional que vea esta acción que él ha interpuesto para ser parte del Consejo de la Judicatura como su titular. Nuevamente entrampado el Consejo de Participación Ciudadana en una decisión que realmente afecta también decisiones judiciales. Lo grave para quienes no entienden, sé que muchos televidentes quizás no están en el día a día de como yo denomino estos culebrones, porque en realidad
pues no se entiende bien quién tiene razón, quién jurídicamente sí, el tema normativo es muy confuso. Este Consejo de Participación Ciudadana tiene, bajo normativa de la Constitución, la capacidad de designación, evidentemente tras un concurso, un procedimiento de las autoridades de control. Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, las superintendencias, Contraloría, Procuraduría, etcétera, el CNE. Pero como ha estado inmiscuido en pugnas internas en la administración de la señora Sofía Almeida, ahora del doctor Ulloa, este conflicto interno ha generado que se pierda mucho tiempo y no han podido elegir a las autoridades que le corresponden de acuerdo a un cronograma. Pues bien, lo que dice Ulloa, y hasta cierto punto tiene cierta lógica, es que tienen que ir despachando conforme hay un calendario. Entre esos, por ejemplo, el Contralor, que ya está subrogado, etcétera, etcétera. El caso del Consejo de la Judicatura, efectivamente, pues esa terna fue enviada, pero ya vemos qué es lo que está sucediendo. Lo triste aquí es que esta institucionalidad que tenemos, ¿no? Es decir, el cuarto poder, el Consejo de Participación, está dejando mucho que desear, porque ya vemos lo que sucede en la Asamblea Nacional. Ahora este Consejo de Participación también vuelve a generarnos esta insatisfacción a los ciudadanos de que efectivamente este órgano parece ser el que entorpece el normal desenvolvimiento de las demás instituciones. El Consejo de la Judicatura es importante porque dentro de la función judicial es el que se encarga de, por ejemplo, las sanciones, como hemos tramitado en este momento, exactamente todo el tema administrativo pasa por ellos. Es un consejo que está integrado por 5 miembros, uno de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Ejecutivo y Asamblea Nacional. Pero la Corte Nacional de Justicia es quien pone al presidente, que en este caso es lo que está entrando en disputa. Actualmente es Fausto Murillo quien está como encargado, ya lo explicó Andrea. Pero entonces todo este embrollo lo que está perjudicando es porque dicen, bueno, la Judicatura no puede actuar de la manera administrativamente correcta según los procedimientos porque no es el presidente o no es el candidato de la Corte Nacional. Y también hay que recordarle a la gente que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha habido un golpe de Estado, como lo denominó Sofía Almeida, que justo lo dijo Byron. Ella incluso se pone del lado de Saquicela y ha dicho que Hernán Ulloa está metiéndole la mano a la justicia por todo este tema de evitar y estancar el proceso para elegir al presidente de la Corte de la Judicatura. Pero no solo eso, ¿no? Igual ahí tienen aún estancado el tema de la elección del Contralor, que ya tenemos la renovación de los vocales del CNE. Son 15 funcionarios que tienen que elegir. Consejo Nacional Electoral, etcétera, así que veamos. O sea, que están en deuda, están en deuda. Realmente increíble. Bueno, este es otro de los temas que también deberá analizarse a profundidad y sobre todo ver cuál es la viabilidad jurídica, ¿no? Cuáles son los procedimientos legales mediante los cuales se deben establecer, sobre todo los tiempos, para que estos organismos puedan tener pues la competencia necesaria para dar estas resoluciones. Y solo hay que recordar que ya dentro de la Asamblea Nacional hay varios procesos o varios pedidos de juicio político para parte de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, también para todos. Bueno, hay como 3 pedidos de juicio político para ellos. Los procesos y las legalidades son importantes, los procedimientos que se deben dar en estos casos. Hacemos una pausa, amigos televidentes, no se vayan porque enseguida vamos a regresar con el fabuloso mundo de los deportes. Ya está listo nuestro compañero Fabián Alarcón, así que ya regresamos enseguida. Seguimos informando, amigos televidentes. Habrá una segunda oportunidad para que los estudiantes que no obtuvieron un cupo en la primera convocatoria puedan acceder a la educación superior. Se podrá entonces presentar su solicitud a través de la página del CENESID. Ponga atención, por favor, a la siguiente nota para que pueda conocer cuál es este trámite que se debe hacer. Los jóvenes que no hayan obtenido un cupo para acceder a la educación superior tendrán una nueva oportunidad en la segunda postulación, que se realizará del 20 al 22 de mayo. Con este mensaje, el secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Rivadeneira, anunció que los aspirantes a universidades e institutos del Ecuador que no obtuvieron un cupo en la primera convocatoria tendrán una nueva oportunidad. Para postular por un cupo, los estudiantes deberán ingresar en la página transformar.cenecid.gov.es,
Ahí, con su usuario y contraseña, podrán acceder y elegir sus opciones de carrera, en total 3. Los cupos se asignan de manera automática, de acuerdo con 3 parámetros: el puntaje de postulación, el número de plazas disponibles en las universidades e institutos del país y el orden de prioridad en la que eligen. Según el secretario Rivadeneira, habría alrededor de 41,000 plazas disponibles para esta segunda postulación. Andrea Orbe, Noticias 7. Recordar a nuestros amigos que tienen que ingresar a la página transformar.cenesid.gov.es para poder postular por segunda ocasión. Esta es la segunda convocatoria para los estudiantes que en la primera no lograron obtener un cupo para la educación superior. Recuerden que incluso hay división por porcentajes para poder acceder a este cupo, es decir, el puntaje del examen del test Transformar. Asimismo, otro porcentaje es sobre la titulación en el bachillerato. Y también hay que estar pendientes de estas 3 opciones que usted coloque en esta página. Ahí la tenemos, ustedes la pueden ver, transformar.cenesid.gov.es, del 22 de mayo al 25, del 20 al 22 de mayo. 20 al 22. Y hay que tomar en cuenta una cosa, compañeros y amigos televidentes, es cómo ha cambiado el sistema del examen. Porque antes teníamos el examen Ser Bachiller, que era un examen que realmente se complicaba muchísimo, ya que se requerían pues que las destrezas de los conocimientos casi de memoria. En este sentido, ahora se ha cambiado un poco la modalidad del examen Transformar y lo que se está calificando son las competencias. Entonces, de esa manera lo que se quiere lograr es que la mayor cantidad de estudiantes pues entren a las aulas universitarias y no exista esa recesión que hubo en épocas anteriores, y sobre todo la desmotivación por parte de los estudiantes y de los padres de familia que pues veían que sus hijos no podían ingresar a la universidad. Claro, porque son chicos de 17, máximo 18 años que evidentemente pueden tener un gusto, una afición por algún tipo de área en específica para trabajar, para hacer su vida, que igual es una decisión muy complicada. Son pocas las personas los que desde que eran niños, en mi caso a mí me pasó, yo sí sabía que quería estar aquí donde estoy en este momento. Pero volviendo al tema, no, es complicado esto porque los conocimientos, antes se medía mucho el conocimiento, ¿no? Ahora, como dices tú, son las aptitudes, razonamiento lógico, matemático, verbal. Entonces, es diferente la calificación. La lógica de la CENESID ahora, que tiene mucha lógica, es que antes la prueba era por capacidad de aprendizaje, es decir, y de memoria. Alguien del colegio fiscal no tenía la misma capacidad de un colegio privado, porque ustedes saben la diferencia de conocimientos entre lo público y lo privado. Lamentablemente le da a los chicos de los colegios privados un poquito más de conocimiento que los públicos. Es una realidad. Entonces había una desventaja, porque claro, muchos chicos iban a dar el examen y no daban el mínimo, porque es de aprendizaje, de conocimiento. El test Transformar es básicamente un test de aptitud, es decir, de capacidad psicológica, de saber si esa persona tiene aptitudes para ser médico, para ser aviador, para ser ingeniero mecánico, arquitecto, etcétera, etcétera. Es decir, se califica no el conocimiento de la ciencia, sino su actitud y capacidad de poder tener habilidades que luego la ciencia le va a dar con el estudio de la profesión. Es otro concepto que me parece bastante acertado además. Sí, mucho mejor. Ahora, amigos, vamos a cambiar de tema y les contamos que por el Bicentenario varios colectivos como Quito Turismo, por ejemplo, han organizado varias actividades en la capital. La Ruta de las Delicias del Libertador, ¿cómo suena esto, no? Es un poquito delicioso. Es delicioso. Vale la redundancia, es delicioso. No, yo creo que le ha gustado comer bien, pero vamos a ver de qué se trata. Se enamoró de una ecuatoriana incluso. Las Delicias del Libertador es un recorrido teatralizado que presenta a personajes de la época mientras se conoce de los platillos y alimentos consumidos por las tropas libertarias de Sucre. Cristina Rivadeneira, gerente general de Quito Turismo, explica que esta ruta busca rescatar los sabores del Bicentenario. Tenemos degustaciones en diferentes restaurantes de justamente esas recetas, los sabores y saberes ancestrales del Bicentenario, que se servían a las tropas libertarias, que se servía a la ciudadanía, también esos banquetes dentro de hace 200 años en tan importante evento como fue la gesta libertaria de la batalla de Pichincha. En esta ruta se puede disfrutar también de la gastronomía del chef de Santorno, Francisco Larco, que explica que durante 6 meses buscaron adentrarse de la vida de Bolívar para encontrar los ingredientes más representativos a lo largo de su vida. Tenemos una empanada que habla acerca de qué le gustaba comer a Bolívar en lo concerniente a dulces, a postres, ¿no? Y al final tenemos una bebida
que es bastante triste porque fue la bebida que bebió Bolívar en sus últimos minutos de vida. Historia, gastronomía y cultura son algunas de las actividades que ofrece este recorrido. Parte del proceso independentista, libertario que se viene dando y también pues el amor que se da entre Manuela Sáenz Aispuro con Simón Bolívar y Palacios. Las inscripciones están disponibles en la página web visitquito.es y tienen un costo de $10. Mi nombre es Sara González, soy actriz profesional e interpreto a Manuela Sáenz. Y les invitamos el 28 de mayo a las 10 de la mañana en Casa Silverstein. Manuela Bedón, Noticias 7. Hay una amplia agenda para celebrar, conmemorar este bicentenario y también les vamos a contar. Tu nombre se pronuncia Libertad es una obra inspirada en los poemas y escritos de Manuela Sáenz. El trabajo de recopilación y adaptación por parte del maestro Alexis Zapata nos trae una obra para conmemorar el bicentenario. Veamos. Entre luces, cantos y música, tu nombre se pronuncia Libertad. Esta obra, compuesta por 12 movimientos, recopila varias etapas de la vida de Manuelita Sáenz. El director de la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos, Alexis Zapata, explica que la creación de esta obra tomó alrededor de 2 años. Hemos tomado algunos de sus escritos más importantes que se encuentran en el Diario de Quito, el Diario de Paita y algunas de las cartas que intercambió con Simón Bolívar para musicalizarlas a los ritmos de los géneros de la música tradicional ecuatoriana. La obra busca conmemorar y realzar el rol fundamental durante la batalla de Pichincha y la independencia del país. Zapata cuenta que Manuela fue una mujer de carácter fuerte. Fue la primera mujer que utilizó traje militar, que aprendió a usar armamento y que estableció las más importantes estrategias para la liberación de toda la región. David Tamayo, miembro de la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos, dice que la obra se ha elaborado en conjunto con artistas visuales, bailarines y músicos. Una obra emblemática dentro de la contemporaneidad, sobre todo porque rescata y visualiza ritmos tradicionales ecuatorianos en una obra como la de la musicalización de las cartas de Manuela y Bolívar. La obra tuvo 2 preestrenos para estudiantes de colegios y tendrá su estreno oficial este viernes 21 de mayo en el Teatro Capitol. Para quienes deseen ver la obra podrán hacerlo a través del Facebook Live del teatro. Manuela Bedón, Noticias 7. Bien, amigos televidentes, 7 de la mañana con 59 minutos. Ya casi llegamos al final de la presente emisión informativa, pero nuestro compañero Lautaro tiene algo que contarnos. Sí, quería aprovechar para mandar un mensaje a nuestro compañero Paco Urbina, que fue víctima de un asalto en el trole aquí en Quito, cuando él estaba bajándose de la unidad. Lo arrinconaron entre 6 personas, empezaron a empujarlo, él no se dio cuenta, le sacaron el celular y luego le hackearon su dispositivo móvil y le vaciaron la cuenta bancaria. ¿Por qué les cuento esto? Porque la gente, por favor, amigos televidentes, no solo en Quito, sino en todo el país, tenga muchísimo cuidado. Si usted sube al transporte urbano, sepa que tiene que tener el celular muy pegado, muy protegido, porque le pueden quitar de diferentes maneras que no se da ni cuenta. Y además, a los bancos también, por favor, ayudemos a los clientes cuando les pasa algo a sus usuarios que les roban. Tiene que haber una respuesta porque esto es completamente grave y es algo que es sobre todo indignante, así que discúlpame, pero quería mandar este mensaje para todos. Muchísimas gracias, Lautaro. Nuestra solidaridad con nuestro compañero Paco Urbina, y de esta manera nosotros les decimos, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Les esperamos a las 22 horas con más información. Que disfruten. Buenos días.